pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas. Bienvenidos a un capítulo más, a un vídeo más, hablando de Riftbound, este juego que nos emociona y que nos encanta a todos. He de deciros que este vídeo tendría que haberse subido ayer y grabado ayer, pero, aunque no lo notéis en la voz, estoy bastante enfermito y de hecho estoy aquí tomando medicinillas, porque estoy bastante fastidiado, la verdad, otra vez. Ya he tenido que pedir análisis y demás porque algo pasa, pero bueno. Me encuentro un poco mejor, aunque tengo un dolor de cabeza brutal y si me agacho me duele más porque tengo sinusitis, pero me encuentro mejor. Entonces, ayer no pude preparar las imágenes, si no a lo mejor hubiera intentado grabar, aunque creo que no hubiera podido, pero además no lo pude preparar por una cosita que me voy a levantar 5 segundos para enseñar. Y es que ayer, chicos, conseguí esta maravilla que con el reflejo igual no se ve un cagarro, la verdad, si me lo pongo en la cara, igual se ve mejor. Pero ahí está, mira, ahí se ve bien. Ultimate Promo, chicos, que dan por hacer, por jugar demos y probar las demos. Os invito a que todos vayáis a vuestra tienda. Voy a quitar ya el zoom porque ya no tiene sentido. Os invito a que ya vayáis todos a vuestra tienda habitual, ¿vale? A participar y a jugar porque... si vais, creo que no sé si les han dado 24 o 30 o 20 o 25 o algo así a cada tienda. Entonces, preguntarlo, porque si hacen demostraciones, os podéis llevar un tipping, ¿vale? Dicho esto, el vídeo de hoy es, sí, eso que tanto os gusta a la gente y que tanto os emociona, tier list de los que yo considero que son las mejores leyendas en el juego actualmente, ¿vale? Evidentemente todo es basado en el meta chino, pero también basado en mucho theory crafting, ver muchas partidas de gente jugando mal, pero que te das cuenta que están jugando mal y dices, vale, a lo mejor esta leyenda es mejor de lo que parece o la otra es peor de lo que parece, pero simplemente ganan o pierden porque el rival juega mejor o peor. Mucho theory crafting, yo ya sabéis que no suelo jugar... no suelo jugar en tabletop, ya lo he dicho alguna vez. Perdona, habrá habido un corte. Nada, digo que no suelo jugar en tabletop, más de... O sea, demasiado porque me da un poco de asquete, la verdad. Al final yo dejé de jugar juegos digitales, aunque sigo jugando de cartas porque quería jugar físico y bueno, cuando salga el juego jugar físico, al final lo poco que juega ha sido con proxies. Pero sí que he hecho mucho telecrafting, he visto un mogollón de partidas, o sea, todas las partidas que ha habido en retransmisión de regional me las he visto en directo o en diferido. De torneos también, incluso de Tabletop, aunque me da un poco de asquete, pero también he visto. Y de hablar con otros creadores de contenido, con los Runeboys, con Pochipun, con Dancalo. Pues también nos hemos puesto un poco ahí nuestras opiniones. Y en base a eso voy a hacer la tier list. Pero, como a mí me gusta hacer las cosas bien y no soy de hacer la tier list y venga, tier list, es como un título que suena súper bien y la gente, me lo pongo automático. No. Voy a dar datos estadísticos de lo poco que hay y de lo que me parece más fiable, que son los 3 regionales que ha habido en China. De hecho, esto lo estoy subiendo un viernes y mañana, a las 4 de la mañana de aquí, creo que es, o 5 de la mañana de aquí. Bueno, empieza a las 5 o 6 de aquí, creo. Empezará el último regional, el cuarto regional, ¿vale? Creo que es el último. Pero voy a dar datos de los 3 regionales que ha habido con porcentajes, con número de decks, con número de top 8, con número de top 64, que es el corte para el día 2, etcétera, etcétera. Y en base a eso y a mi experiencia, vamos a hacer la tier list. Se viene vídeo muy currado, he de deciros, muy currado, porque he tenido que tirar de estadísticas y cosas que no están por ahí. Ya os lo voy diciendo que no están por ahí. Pero que además creo que son bastante interesantes. Así que no me voy a enrollar más, que el vídeo ya de por sí va a ser largo. Gracias a todos por pasaros un día más. Si os mola el contenido, podéis darle a like y suscribiros. Y vamos a darle candela. ¡Let's go! Vale, chiquets, pues por aquí estamos. Ya me veréis en chiquitito. Yo soy la parte menos importante del vídeo, esta es la realidad. Wanzu. Voy a intentar pronunciar los nombres en chino bien, pero un poco al nivel inglés. Entonces, no sé si se pronunciarán así, pero bueno. Wanzu. Me pasa de largo. 506 jugadores, ¿vale? Ya sabéis que los 3 regionales estaban capados a 512, se llenan, pero luego pasa lo típico de que a última hora hay gente que no va porque se pone mala o cualquier point que hace y siempre hay alguien que no puede llegar. Bueno, en este caso hubo 506 y las barajas se repartieron entre algo más de estos 9 decks, ¿vale? En estos 9 decks, si sumáis todo, ¿vale? Lo tengo aquí apuntado, da 454, es decir, faltan 52 barajas, ¿vale? Pero es que no las dieron. Igual que los otros regionales sí que dieron todos los datos, aquí no los dieron. Entonces, luego veréis que hay algunas cosas un poco estimadas, porque es lo que hay. Pero sí podemos hablar de lo que sí que hay.
Y es que hubo 137 Master Gs, la baraja más jugada. Es curioso porque todos recordáis los comentarios de los desarrolladores y que yo lo comenté en vídeos y demás, no era opinión mía, era la realidad, sobre que los héroes del Proving Grounds y las cartas de Proving Grounds que eran exclusivas de Proving Grounds no iban a ser jugables o no iban a ser prácticamente jugables en competitivo, y da la casualidad de que primer regional de China y la primera de enfrente, la leyenda más jugada es una leyenda del Proving Grounds. Por cierto, otro tip más, que ya lo he dicho en varios vídeos, por si no lo, pero para los que no hayáis visto, es un producto top que no se ha agotado, creo, en casi ningún sitio o en pocos sitios. Creo que lo podéis pillar en cualquiera de estas tiendas habituales, seguramente lo podréis pillar. Y si no, en la página web de Riot, directamente, en el Merch Store de Riot. Y ahí está. 102 Víctor, 99 Kaisas, casi los mismos que Víctor, ¿vale? Y aquí ya viene el salto, si os fijáis ahí, del 99 pasan a 26, lo cual me parece una barbaridad. 26 Timos, 24 Miss Fortune, 23 Jinx, están ahí. Y esos eran los 6 decks más jugados, ¿vale? La imagen que salió de los 6 decks, o sea, 6 leyendas más jugadas, eran estas 6 leyendas, ¿vale? Y el resto no había información. ¿Qué pasa? Que luego salió información extra de que hubo 19 Aris, 19 Darius y 5 Anis, porque hubo algunas en el top 64. Entonces ya salieron un poco el porcentaje de cuántos han jugado, cuántos han pasado al día 2 y tal de cada leyenda, y como hubo estos 3, pues dieron el dato. Lo cual quiere decir que el siguiente más jugado después de Jhin fue Ari Darius. Pues puede que no. De hecho, yo he estimado que habrá alrededor de unos 20-24 sets, seguramente, o 24 no, pero 20-22 sets. Y más o menos los mismos Lee Sin, he estimado yo. Un poco menos de Lee Sin, pero por ahí también. Solo que como no estaban entre los 6 más jugados, no lo hicieron no lo publicaron en la primera imagen. Y como luego no hicieron todos 64, pues tampoco. Es lo que hay. Dicho esto, de todos estos jugadores tuvieron varias rondas del suizo hace 4 sábados, mañana hará 4 sábados. Y solo los 64 mejores pasaban al día 2. ¿Cuáles fueron los 64 mejores? Pues hubo, si os fijáis el numerito en blanco es la cantidad, ¿vale? 27 Gs era el de que más jugado y fue el que más tuvo en el top 64, tiene cierto sentido. 18 Kaisas, que tenía más o menos los mismos decks, si os fijáis, cantidad de barajas que Víctor, pero ya la adelantó, y no la adelantó por un poco, es que tiene más del doble que Víctor, que solo hay 8 en el top 64, a pesar de que era la segunda leyenda más jugada del torneo, ¿vale? Y luego teníamos 3 Darius, 3 Miss Fortune, 3 Timos, una Annie y una Ari, ¿vale? Los porcentajes, cuanto más verde más oscuro mejor, cuanto más verde más clarito, pues bien, pero no tan mejor, y rojo fatal, blanco es que es irrelevante. Si os fijáis, el 19,7% de la gente que jugó G hizo día 2, lo cual es una auténtica barbaridad, ¿vale? Para mí, en un porcentaje de un meta sano, que nunca va a ocurrir un meta sano en todo el juego de cartas, no se van a jugar todos los decks, todas las leyendas. Esto es la realidad, cualquiera que haya jugado juego de cartas lo sabe, y el que no, porque juegue al LoL, por ejemplo, pues que lo sepáis, ¿vale? Pero siempre las cifras entre el 16 y el 12% están bien, ¿vale? 11,5, 12 están bien. A partir de ahí, todo lo que pase de 16 para arriba es barbaridad. O sea, es demasiado bueno, ¿vale? Y tienen que hacer algo. Y en los juegos digitales es más fácil hacerlo, es la realidad. Y todo lo que esté por debajo de un 10, diría, ¿vale? No, tiene que intentar mejorar, ¿vale? Es una realidad. No está tan mal, pero tiene que intentar mejorar. Entonces, claro, aquí vemos que, por ejemplo, G y Kaisa tienen números bárbaros, ¿vale? O sea, prácticamente una de cada 5 personas que jugó G o Kaisa hizo día 2, lo cual es una barbaridad. El Darius muy bien también, con 15,8. No es una barbaridad, pero están los números de un deck bueno, de lo que sería un deck muy bueno en un juego, ¿vale? Y luego, repito, esto es estadísticas de un solo torneo. Luego veréis que va aumentando la data, la info, ¿vale? Timo y Miss Fortune, ok, ¿vale? Alrededor del 12, los dos, bien. Y luego, la Annie la ha puesto tiene un 20, que sería un número bárbaro, pero es que solo hubo 5 Anis. Entonces no es una muestra viable, ¿vale? Para ver. O sea, claro, hubo 5 de 506. Pasó uno, sí. ¿Eso quiere decir que Annie es bueno? No tiene por qué. Simplemente ese tío que juega a Annie puede ser muy buen jugador. Le sacó el máximo partido a Annie. Tuvo suerte también en algunos emparejamientos, lo que sea, ¿vale? Pero no es una muestra clara, entonces no lo voy a poner ni en rojo ni en verde, digamos. Y luego, claramente en rojo están Ari y Víctor, ¿vale?
Ari hubo 19, que ya es un número grande, es 4 veces más que el número de Anis, y en cambio solo pasó una, lo cual es bastante pobre, la verdad. Mínimo tendrían que haber sido 2 o 3 para que fuera un número decente. Y lo de Víctor es más dramático por el número de afectados, porque claro, era el segundo deck más jugado al torneo, 102, ¿vale? 102 Víctor, y solo 8 de 102 hicieron top 64. 8 de 102. Pensar que una de cada 5 personas que había en el torneo, más de una de cada 5, pero bueno, para que entendáis, una de cada 5 personas que había en el torneo jugaba Víctor. Y en el top 64 va a ser una de cada 8. ¿Entendéis la gran diferencia, no? Y en cambio en Aris, pues, o sea, en Kaisas, mucho mejor, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está un poquito de data y de información. Ya cada uno puede ir sacando sus conclusiones. ¿Qué pasó? Que el fin de semana siguiente llegó el regional de Beijing, ¿vale? Aquí fueron 509, lo que digo, lo mismo, capado a 512, pero faltaban jugadores o sobraban jugadores, como siempre, ¿vale? Y en este, aquí sí que he puesto porcentaje, ¿vale? Porque lo que he hecho es cuánto ha aumentado la gente que juega esos decks o cuánto ha disminuido, porque más o menos en el mismo número de jugadores, con respecto al regional primero. Y así, y luego en el tercero vamos a hacer lo mismo, ¿vale? El deck más jugado ya cambió, ya no era G, sino que pasó a ser Kai'Sa. Tiene bastante lógica y sentido teniendo en cuenta que Kai'Sa fue el ganador, que no lo he comentado, de Guangzhou, ¿vale? Guangzhou ganó Kai'Sa, entonces, siendo el deck que ganó y uno de los que más porcentaje de top 64 encima tenía, que aunque no hubiera ganado, también hubiera aumentado su número, pues mucha gente lo quiso jugar. Y fueron un total de 153, que es una barbaridad. ¿Qué supuso esto? Que había más de un 50% más de Kaisas que en el anterior. En el anterior hubo 99 y en este hubo más de un 50% más, 153. Una barbaridad. Ya hubo 138. En el anterior hubo 137, es decir, más 0%. Blanco, no tiene color, ¿vale? Hay prácticamente los mismos, con lo cual, bueno, pues prácticamente los mismos jugadores que jugaron G lo volvieron a jugar, ya que fue un deck que lo hizo bastante bien, ¿vale? Luego lo veremos en el recap. En el caso de Víctor no podemos decir lo mismo, y es que es una consecuencia del dato que acabamos de ver antes. Por mucho Víctor que llevase la gente que creía que era un buen deck, luego solo 8 de 102 hicieron día 2, top 64. Con lo cual, muchos de esos Víctors, si repitieron en Beijing y jugadores nuevos, dijeron, no voy a jugar Víctor. Y el número de Víctor disminuyó hasta 70, ¿vale? Perdiendo 32 jugadores jugando Víctor y en total teniendo un 31% menos, ¿vale? En el caso de Ari, todo lo contrario. Claro, hubo 19 Aris, que tampoco comparado con G y tantos, y estos no fueron tantos, pero 19-20 está bien, ¿vale? O sea, no pensar que hay 16 leyendas disponibles en el juego. Y ahora lo van a jugar, lo de los de 19 pasa a 24, ¿vale? Estos 24 pues suponen un aumento de un 26%, que está muy bien. Es decir, había más Aris, pasó de no estar en el top 6, ¿vale? Yo no sé si era la séptima, ya los he dicho antes, porque no sé cuántos set listing y tal hubo, pero pasó de no estar en el top 6 a estar en el top 4, la cuarta más jugada, ¿vale? En el caso de Miss Fortune, hubo 23, ¿vale? En el anterior hubo 24. Más o menos lo mismo, no hay un cambio. En el caso de Set hubo 20, y he puesto un guión porque no se sabe más o menos cuántos hubo. Yo calculo que hubo alrededor de 20 también, ¿vale? Pero, como no se sabe, pues bueno, ahí está. Y en el segundo también hubo 20 timos que bajaban un porcentaje grande. Tiene en parte cierto sentido, teniendo en cuenta el dato que tenéis aquí, que hubo solo 3 timos en el top y muchos timos seguramente pasaron a jugar Kai'Sa allí y tal, lo que sea, pero a la vez no lo tiene, porque en realidad un 11,5% de una baraja, de la gente que juega una baraja, haga top 64 está muy bien. Pensaba que es un 64 de 512 jugadores. Pero muchos decidieron no jugarlo y es lo que hay. Y bajó un 23%, ¿vale? Tampoco bajó una cosa salvaje, pasó de 26 a 20. Y en el caso de Jinx, aquí sí que hubo estampada porque, claro, pensar que Jinx, de los 6 decks más jugados, de las 6 leyendas más jugadas, fue la única que no tuvo representación en el top 64, lo cual es dramático. Hablamos del drama de Víctor, esto es más todavía, obviamente. Y solo teníamos 16, ¿vale? Solo tuvimos 16, bajaron un 30% porque en el anterior hubo 23. Eso es lo que bajaron. Ahora bien, de aquí sí que tenemos los datos de todas las leyendas que se jugaron. Y es que, no sé si pasó en el primero, imagino que no, porque es un dato que le gustaría dar. Imagino que en la primer regional no pasó. Pero en el segundo tenemos los otros, esos eran los 8 decks más jugados, pero las otras 8 de leyendas también se jugaron. En menos porcentaje, pero también se jugaron todas las leyendas que hay en el juego. Este set 1, set Origins.
se jugaron en el segundo regional de China. Esto es muy bueno, está muy bien. Es verdad que hay datos irrelevantes, ¿vale? Pero está muy bien. Y... incluido, pues eso, los 12 que vienen en sobres, más los 4 del Proving Grounds. El noveno deck más jugado, la nueva leyenda, es la primera que vemos en este, gráfico, que es Darius, que también bajó una barbaridad. Y es que Darius, pensar que había habido 19, ¿vale? Los mismos que Aris, solo una hizo... perdón, y 3 hicieron top 64, pero en el top 64 las 3 perdieron en la primera ronda del top 64. ¿Vale? Entonces la gente dijo, yo vengo a ganar el torneo, está muy bien que haya habido 3 Darius de 19, es un porcentaje muy bueno, ya lo hemos dicho antes. Pero la gente se ve que se rindió con Darius y no quiso saber nada y no quiso probar. Me imagino que por el emparejamiento contra G o cosas por el estilo. Total, que de tener 19 Darius pasamos a tener 11. A pesar de que los Darius lo habían hecho bastante bien. A mí son los dos datos que me sorprenden. Que hubo menos, un porcentaje muy... o sea, una cosa es un poco menos, pero mucho menos Darius y mucho menos Timos. Y lo que hubo es mucha más Kai'Sa, ¿vale? Que hubiera menos Víctor no me sorprendió, por ejemplo. Luego, el Lee Sin hubo 10 en el segundo regional. No sabemos cuánto hubo en el primero. Yo asumo que más o menos parecido. En el tercero, el tercero que tenemos aquí en el grafismo es Anis, que hubo un 80% más. Prácticamente duplicó. Hubo 5 en el primero y aquí 9. Me imagino que en parte por eso de que hubo una Ani en el top 64 y la gente intentó copiar la lista y traerla aquí. Y luego ya, del tirón voy a decir, hubo 5 Boliviars, 3 Yasuos, 3 Leonas, 2 Lux, 2 Garen. No tenemos datos de estos decks. Yo imagino que el Bolivar, por lo que luego veréis del tercer regional, también habría 5 o 6 por ahí. Pero del resto, pocas, o ninguna, la verdad. Pero vamos a la chicha. Muy bien, Ramequiano, eres un pesado. Pegas unas chapas históricas. Aunque solo van 16 minutos de vídeo. Pero, vale, se jugaron todos estos decks, pero ¿qué deck lo hicieron bien? Bueno, pues en el top 64, chicos, tuvimos esto de aquí. Hubo 9 decks distintos en el top 64. No está mal, 9 de 16. Oye, guay. Pero empiezan un poquito los dramas. Y es que de 64, 34 eran Kai'Sas, ¿vale? Más de la mitad de los decks del día 2 eran Kai'Sas. Esto es bastante duro y bastante drama. Luego veremos que no es tan drama en el día 3, pero sigue siendo bastante drama. Y no solo eso, sino que además volvió a ganar el torneo y otra vez en la final contra un Master G. Spoiler, pasa en los 3, ¿vale? De los 3 ganan Kai'Sa a Master G en las finales. Hubo 34 ya Kai'Sas, que eso quiere decir que el 22,2% de la gente que jugó Kai'Sa hizo día 2. Os he dicho antes que una cifra para ver si un deck está bien o a partir de ahí tiene problemas es el 16,5%, el 16,8%. Eso es como el límite. A partir de ahí, problemex. Pues esto tiene un 22. O sea, problemas. Muchos problemas, chicos. En el caso de los Gs bajó un poquito. Solo un 10,9%. Solo digo entre comillas que es una cifra que está bien y quiere decir que es un deck que es bueno. Está... Solo un 10,9 hizo día 2, aunque luego veremos que le fue muy bien a los del día 2, a los 15 que había le fue muy bien. El 16,7% de Aris hizo día 2, es decir, era el cuarto deck más jugado, pero fue el tercero con más representación en el día 2, con lo cual, bien por ellos, ¿vale? Y habla muy mal del tercer deck más jugado, que ahora llegaremos. Hubo 3 Miss Fortune. Bien, las mismas que en el Regional 1, jugando más o menos una persona menos, o sea que más o menos sigue ahí en ese 13%, 12,5%. Gucci. La estampada histórica es la de Víctor, que solo 3 hicieron top 64. Solo 3, chicos. Solo 3. Uno de cada 21 jugadores del top 64 era un Víctor. Uno solo. Mientras que si vamos aquí atrás, a verlo otra vez para que lo veáis. Había 70. 70. 70 es una auténtica barbaridad. Quiere decir que uno de cada 7 eran Victors. Y aquí uno de cada 21 en el 64 eran Victors. Es una locura. Solo el 4% de los Victors hicieron día 2 y es un porcentaje de deck malo de verdad. Esto lo digo de corazón. Y era el tercer más jugado. Lo cual la gente seguía jugando ahora sí, ¿vale? 2 set hicieron 264. Lo he puesto en verdito porque había, si no me equivoco, lo hemos dicho antes, había 20 sets, que ya es una cifra reseñable. Que bueno, 2, un 10%, ok, es lo que he dicho, a partir de ahí está bien. A partir de un 9, más o menos está bien. Luego, un Bolivar, pero no lo pongo en reseñable porque es exactamente el mismo caso que el Ani en el Regional 1. En el Regional 1 hubo 5 Anis, una hizo top 64 y aquí ha habido 5 Bolivar, una hizo top 64. No es muy reseñable, la verdad. Un Darius,
que está bien, porque hubo 11 Darius y uno hizo top. Está bien. A partir de 10 ya es un número que se puede tener en cuenta. Y Timo estampada, ¿eh? Parece que la gente, os he dicho que a mí me sorprendió que hubiera menos Darius y menos Timos. Los Darius, parece que me da la razón la sorpresa, porque en realidad lo ha hecho bien. Pero los Timos, la gente lo jugó menos y realmente es que empeoró mucho el porcentaje. Pasó de tener un 11,5% de top cut, de gente que juega Timo que hace día 2, a un 5, lo cual es triste. Repito, este porcentaje no es el porcentaje de Timos que había en el top. Timo no hay un 5% de Timos en 64. Es el porcentaje de Timos que había en el torneo y que han pasado al top 64. Solo el 5% de la gente que ha jugado Timo ha hecho día 2. Lo cual es un poco dramático al nivel de lo de Víctor. Y pasamos al tercero. Todos estos datos ya sabéis que lo hago para hacer la tier list, que la vais a tener al final, ¿vale? Del vídeo. Pero con unos datos guays que creo que os pueden venir bien y que si queréis pausar el vídeo y mutearme, simplemente pausarlo o mutearme y ya está, pues los podéis ver igual porque son bastante claros. Pasamos a Chongqing, creo que se dice Chongqing, pero puede que sea Chongqing, no lo sé. 507 jugadores, más o menos lo mismo que lo otro, lo de siempre, 512, falta alguno. En uno hubo 506, en otro 509, más o menos es lo mismo. Y vuelvo a meterlo del porcentaje, pero con respecto al anterior, no a todo, ¿vale? El deck que me ha jugado volvió a ser Kai'Sa, lo cual tiene sentido porque había ganado los dos regionales, pero es que seguía aumentando. Pasó a ser 168 Kai'Sas, chicos. 168, para que os hagáis una idea, es que uno de cada 3 decks del torneo eran Kai'Sa. O sea, si por ejemplo jugabas, no sé cuántas rondas de suizo eran exactamente, pero si eran 9, de promedio te ibas a enfrentar a 3 Kai'Sas. ¿Vale? Que encima era más, porque como las Kai'Sas lo iban haciendo bien, en las rondas finales era muy probable que te tocara una Kai'Sa. Pero de promedio, si todos los decks funcionaran, tuvieran la misma probabilidad de ganar, etcétera, etcétera, pues uno de cada 3 enfrentamientos es una Kai'Sa, porque uno de cada 3 personas llevaba Kai'Sa en el torneo, lo cual es una locura. El aumento es de casi un 10%, más de gente respecto al anterior. En el caso de Giz, 114. Aquí ya sí que bajó. Había 24 menos que en el este anterior. En parte porque había bajado el porcentaje. Ya sabéis que hemos visto que en el top 64 hubo 10 Gs. Es verdad que volvieron a llegar a la final, pero la gente quiere ganar, es lo que hay. Y bajó un 17%, que tampoco es dramático porque sigue teniendo una representación muy alta, ¿vale? El tercer deck más jugado sigue siendo Víctor. Sorprendentemente, a pesar de que ni Cristo hace día 2 con Víctor. Pero ahí está. Sigue siendo el más jugado, baja un poquito, de 70 a 60. Ha ido bajando progresivamente de 102 a 70 y de 70 a 60, pero la gente lo sigue jugando. Ahí está. El cuarto deck más jugado pasa a ser Miss Fortune, ¿vale? Que nunca había sido el cuarto más jugado, había sido el quinto 2 veces. En el regional 1 había sido el quinto y en el regional 2 también el quinto. Y aquí ya se pone el cuarto, con un aumento de un 73% más. Es que habíamos pasado de tener 23 Miss Fortune a tener 40. En parte por los buenos porcentajes de Top Cut, obviamente. El Timo volvió a subir. No sé, o sea, yo estoy rayado con los chinos, no os voy a engañar. O sea, lo hace bien en el primer regional. Y en el segundo regional lo juega menos gente. En el segundo regional lo hace mal, porque tiene un bajo porcentaje de día 2. Y de repente lo juega más gente. Es como que, no sé, Timo es otro mundo. En China, o no sé qué ha pasado. Es un deck que me gusta, pero no entiendo la lógica de lo juega menos gente cuando lo hace bien, cuando lo hace mal lo vuelve a jugar más gente. Raro. Pero bueno, un 55% más de Timos hubo, ya que pasaron a tener de 20 a 31. Así que, muy bien. Set pasó de 20 a 19. Sexto des más jugado, sin más, sin cambios. Olivear ha hecho un poco el efecto Annie del primero al segundo, pues le ha pasado a Olivear, ¿no? Lo jugó muy poca gente, uno hizo día 2, la gente copia la baraja y la trae. Y hubo casi el triple de Bolivias, ¿vale? Un más 180%, que es prácticamente el triple. Porque pasó de 5 a 14, o sea, bárbaro. Es verdad que sigue siendo un número tal, pero ya es reseñable, ¿vale? Al final es la séptima leyenda más jugada. Y también con 14 está Lee Sin, que ha subido un poquito. Lo cual me sorprende, porque no ha habido ningún Lee Sin. Hasta este punto, antes de que empezara este regional, no había habido ningún Lee Sin en el top 64. Es decir, de 128 barajas que habían hecho día 2 en 2 torneos, ninguna era Lee Sin. Sí que me sorprendió, pero oye, ahí está el tema. Y los otros 8 decks más jugados, porque otra vez volvimos a tener representación de los 16 mazos. Otra vez. Son estos de aquí, que es Annie subiendo, poquito a poco. Tuvo 5, luego tuvo 9 y ahora 13. Más 4, poquito a poquito, pim, 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 pim. Un 44% de la gente que quiso jugar Annie, que ahí está. Ari, que se estampa brutalmente, lo cual me volvió a sorprender, ¿vale? Sé que es un deck que es
yo qué sé, creo que es inganable. O sea, creo que no puedes ganar por el Falling Star. Necesitas esa carta. Creo que es imposible ganar a Kai'Sa. Entonces, en parte entiendo que la gente juegue menos Ari. Pero me sorprendió que, habiéndolo hecho bien el... Joder, fue el tercer deck con más representación en el día 2 del anterior regional. Pues aquí, oye, pues un 50% menos. Pasó de tener 24 decks a tener 12. El que no me sorprende nada, y es un número que me parece totalmente lógico, es el de Jinx, ¿vale? Porque en el primer regional fue el sexto deck más jugado, no hizo ninguno de los decks hicieron día 2. En el segundo regional, no sé si era el séptimo o el octavo más jugado, y tampoco ninguno hizo día 2. Con lo cual, es menos 62,5% y ya solo quedan 6. Pensar que pasó de 23 a 16 y de 16 a 6. Abajo Jinx, es lo que hay, chicos. El meta no le favorece. Darius. Vuelve a bajar, no lo entiendo. Vuelve a tener un porcentaje bueno de victorias de día 2 y vuelve a bajar. No lo comprendo, la verdad. Pero ahí está. Solo 6 Darius. Pasaron de jugarse 11, creo, ¿no? A 6. Así que nada. Darius que ha hecho de 19 a 11 y de 11 a 6. Doble bajada y poco Darius. Y los 3 que son menos reseñables, hubo los mismas Lux, hubo las mismas Yasubos, hubo los mismos Leonas. Y hubo un Darius menos. En vez de 2, hubo 1. De hecho, Lux hubo uno más, ¿no? Porque creo que había 2 y ahora 3. Pero bueno. Al final, es lo que hay, ¿no? Son los 4 decks menos reseñables porque son los que menos se juegan. Y en la realidad, a pesar de una cosa que vais a ver ahora. Pasamos al top 64 de este tercer regional y último que se ha jugado hasta ahora. Ya sabéis que este fin de semana, esto lo estaréis viendo a día, hoy es 12. Pues este fin de semana habrá el cuarto regional, no sé dónde es, pero en China, pero no sé dónde exactamente. Pero aquí tenemos la representación. En el primer top hubo 8 decks, no, 7, sí, 8, ¿no? 7, 8 decks en el día 8, ¿no? En el Leyendas en el día 2. En el segundo regional hubo 9 y en este 10. Oye, cada vez se va colando uno, aunque sea uno, pero se va colando uno nuevo. Evidentemente el deck, porque es bueno y porque era el que más jugado estaba, que más veces hizo día 2, fue Kai'Sa, ¿vale? Eso sí, con un porcentaje bueno, pero ya bajó. Ya pasó de 34 a 24, que es reducir bastante. Aún así sigue teniendo un porcentaje muy alto de días 2 respecto al jugado. Porque por mucho que se juegue, lo hemos visto en Víctor, por mucho que se juegue, si el deck es malo, no va a hacer día 2. Y esto se ha jugado muchísimo, con lo cual es normal que sea el deck que más día 2 hace, pero además es que un porcentaje muy alto hacen día 2, ¿vale? 14,3 está muy bien. Aunque se nota que evidentemente la gente ya empezó a preparar el banquillo y las barajas de forma distinta para intentar ganar a las Kaisas. Como por ejemplo algunas versiones de G yendo con rampeo, con la berenjena y tal, para intentar ganar un poco más fácilmente allí. O sea, a Kaisa llegando a costes altos antes, etcétera, etcétera. El Predator, por ejemplo, y demás. Entonces, bueno, hay cositas, hay cositas. Gis, 21, 18,4%. Había bajado bastante el ratio de Gis que se sabe jugar en el torneo, de 130 y pico a 114. Pero aumentó el número de Gis que hizo día 2, ¿vale? En el anterior tuvimos 15 y en este 21. Con lo cual, 18,4%, número peligroso, pero como no se está sosteniendo, porque en el anterior pues había habido 15 que era un 10,9% y tal, pues ahí está, ¿no? Supongo que los emparejamientos arriba y abajo. ¿Qué aparece en tercer lugar por primera vez y de forma muy reseñable porque es la que claramente ha hecho upgrade en cada torneo poco a poco? Pues Miss Fortune. En el primer torneo, el 11,5% de la Miss Fortune hicieron día 2. No, 12,5, perdón. En el segundo, el 13 y ahora el 15. Es decir, cada vez hay más Miss Fortunes en el torneo, pero también a la vez hay más que hacen día 2. O sea, no es hay más, pero se estampan. No, no. Hay más y cada vez más porcentaje de ellas hacen día 2. En este caso 6, que está bien. No es una cosa como los demás, pero está muy bien. Y luego tuvimos 3 Timos, 3 Víctor, pero en posiciones muy distintas. Timo en un porcentaje decente, ¿vale? Al final, bueno, pues era el quinto deck más jugado y está el cuarto en el top. Bien. Pero Víctor se vuelve a hundir. Seguía siendo el tercer deck más jugado del torneo. Y otra vez no se cuela ni siquiera en el top 4 de más gente en el top. De 60 Victors hubo 3. O sea, uno de cada 20. Igual que en el anterior. Es loco. O sea, no. Mal. Víctor en el meta. No digo que sea un mal deck, pero en este meta no le favorece. Y no sé por qué lo siguen jugando. Pero ahí está. Ani, que vuelve a colar otras 2. Coló una en el top, en el primer regional y cuela 2 aquí. Un 15,4. Muy bien, Ani, Muy bien, Ani, sorprendiéndome, la verdad. Es verdad que tiene un emparejamiento contra Kai'Sa jodido, pero parece que contra todo lo demás puede competir, así que ahí está. Muy bien, Ani. Ser, bien.
2, igual que en el anterior. Sigue con el mismo porcentaje de decks. Hubo 19... O sea, hubo 20 en el anterior y 2 hicieron top. Y aquí 19 y 2 hicieron top. Sigue igual. Darius y Lux. Ojo, Lux. Que tienen una. No tengáis en cuenta el porcentaje de Lux. Por eso no lo he puesto en verde, ¿vale? Hubo 2 Lux. No, 3 Lux. Y una hizo día 2. No es reseñable, ¿vale? Es una persona que jugó bien Lux. Es una lista que podéis ver si queréis, pero no quiere decir nada. No quiere decir que de repente el Lux sea el mejor del juego porque, oh, solo hay 3 y uno ha pasado. ¡Qué locura! Si hubiera 210 pasarían 70. No, no va a ocurrir. Darius, 1. También poco reseñable porque solo hubo 6 en este. Y Ari, muy reseñable, fatal, aunque hubo una. Fatal, porque hay 12 Aris. ¿Vale? No fatal, no es extremo. De hecho, lo he puesto en rojo y lo tendría que haber puesto seguramente en verde muy clarito. Igual que puse el Darius en el primer regional. Pero yo esperaba más de Ari, la verdad. Esperaba más de Ari. Y que de 12 solo pase una me parece un poco triste. Yo esperaba 2, pero bueno. No está tan dramático, no le echéis mucha cuenta. No está tan dramático, la verdad. Vale. ¿Qué quiere decir esto y toda esta información? Pues aquí la tenéis recopilada en la parte más importante, que esto es lo que quería enseñaros. Lo que pasa que como era tan repetitivo dije, lo pongo todo junto, ¿vale? Estos son los top 8 que hubo en cada torneo. En grande, debajo del nombre de la ciudad, tenéis el ganador, que casualmente fue Kaisa. En la fila de abajo, segundo, tercer y cuarto puesto, que son todos Jis y Kaisas. Y la última, el top 8, que prácticamente son todos Jis y Kaisas, salvo en el primer torneo, que en el top 8 se colaron un Timo y un Víctor, ¿vale? En Guangzhou, lo veis ahí abajo a la izquierda. Por aquí, ¿vale? No sé muy bien qué deciros, o sea, de 24 decks que ha habido en el top 8, porque son 8 por 3, 24, la mitad eran Kaisas. Y la otra mitad no eran Jis porque se colaron un Víctor y un Timo. Pero prácticamente. Pero prácticamente. Entonces, ese es el dato, esa es la información, es lo que os tengo que dar. Ahora mismo Kaisa y G dominan el meta, es la realidad. Son los dos decks que más top 8 han hecho y los dos decks que mejor funcionan. Y eso lo vais a ver en esto de aquí, ¿vale? En esta que tenéis por aquí. A ver, esta tabla es mucho número, mucha cosa. El que se la quiera saltar, que se la salte. Yo la voy a explicar paso a paso. El que la entienda de primeras puede pausarlo y verlo tranquilamente. Pero bueno, he puesto los 12 decks con más representación o que más se han jugado, ¿vale? Arriba a la izquierda os lo explico. Yasuo, Lux, Leon y Garen no los he incluido por irrelevantes, ¿vale? Porque se han jugado muy poco, ¿vale? Pensar que entre los 3 suman 20 en 2 regionales. O sea, entre los 4 suman 20 decks entre los 4, ¿vale? Es una media de 5 de cada uno. Entre 2, o sea, 2-3 en cada torneo. Asumo que más o menos hubo los mismos en el primero, que es el dato que os he dicho que no tenemos. Entonces no los he incluido porque me parece bastante irrelevante, a pesar de que hubo una Lux que hizo día 2. Entonces, de izquierda a derecha tenéis los decks que se han jugado. En total ha habido 1522 decks, ¿vale? Sumando 509 más 507 más 506, ¿vale? 1522 leyendas jugadas, decks jugados, de los cuales hubo 420 Kaisas, 389 Jis, 232 Víctor y ahí así sucesivamente. ¿Por qué pongo en verde los 3 primeros? Pues por la gran diferencia. Si os fijáis, del tercero más jugado, que es Víctor, al cuarto, hay 150 decks de diferencia. Que también los hay entre el tercero y el segundo, ¿vale? Pero ya son 232 que están muy bien. Pero es que pasa directamente a 87. Eso es porque el cuarto deck más jugado ha ido rotando. Miss Fortune siempre está ahí, pero a veces ha sido Timo, a veces ha sido Ari, no sé qué, tal. Si os fijáis, los 3 últimos decks, que son Seth, Lee Sin, Olivear, tienen un asterisco y son superiores a lo que veis a la izquierda. Eso es porque he puesto que esa es la estimación de los que yo creo que se han jugado en total, ¿vale? De Seth, el dato que tengo es que se han jugado en uno 19 y en el otro 20, ¿vale? Entonces son 39. Pues he estimado que en el primero más o menos se jugaron 20 también. De ahí los 59. Pero no es un dato real y por eso lo pongo con asterisco y no es un gran dato ni un dato reseñable, ¿vale? La línea de abajo es el porcentaje. No he puesto el símbolo de porcentaje porque ya lo tenéis a la izquierda. Es absurdo, ¿vale? Pero es la fila de los porcentajes. Es decir, ¿qué porcentaje del total eran casas? Pues el 27,5. ¿Y qué porcentaje del total eran Gs? El 25,5. Esto quiere decir que más de la mitad, bastante más de la mitad, de los decks de todos los torneos eran o Kaisa o G. Habiendo 16 leyendas, es duro. Teniendo en cuenta que encima uno de ellos era el Proving Grounds, que a priori no iban a ser tan competitivos.
Lo cual es bastante duro. Luego tenemos a Víctor con un 17,5%, que está muy bien en cuanto a participación. Y luego el resto ya bailan entre el 6 y el 0, ¿vale? O sea, ahí están ya todos más o menos en cifras medio normales. ¿Qué pasa? Que hay que ver cuántos han hecho top 64, que es lo importante, ¿vale? No he puesto el top 8, pongo directamente 64 porque el top 8 lo he enseñado antes, que todo eran Kaisas y Gis, prácticamente. Es absurdo. Pero ¿cuántos de los 420 Kaisas, cuántas hicieron top 64? Pues 76. De los Gis, 63. De los Víctor, 14. Que como cifra, por eso luego pongo lo debajo en rojo, está bien. O sea, tú piensas, hostia, de 192 decks que han hecho día 2, porque es 64 por 3, 14 han sido Víctor, habiendo 16 leyendas. Es un número que está bien. 12 Miss Fortune, joder, es un número que está guay. Y luego ya, pues 7, 6, 5, es un número un poco irrelevante. A tener en cuenta y reseñable, los ceros. Pero lo vemos ahora en el porcentaje. Porcentaje, que esto es lo importante para ver si un deck es bueno. Porque, repito, Timo puede coger un día en League of Legends, todo el mundo jugar Timo, y no quiere decir que el Timo sea bueno. Quiere decir que todo el mundo lo ha jugado. Pues aquí pasa un poco lo mismo. El porcentaje es la clave. Y aquí es donde yo veo el gran problema que hablábamos antes y que sí que es problemático. Problema problemático, qué bien hablo, la Virgen. 18,9% de Kaisas han hecho top. Es decir, prácticamente 1 de cada 5 personas que ha jugado Kaisa ha hecho top, lo cual es una barbaridad. Es una locura, ¿vale? Es una locura. O sea, es una locura. Lo miréis por donde lo miréis. Entonces, hay un problema. Hay un problema claro, ¿vale? Y que tienen que intentar solucionar de alguna forma, no sé cómo, la verdad. Pero es bastante loco. De los G's, 16,2. Ese es el porcentaje que os he dicho yo, que es un deck que es muy bueno en un juego de cartas, pero que no habría por qué banear. Simplemente es que es un deck muy bueno, pero no a nivel tóxico. Pues está en ese porcentaje, guay. Entre el 16,5 y el 12, más o menos, son decks buenos, de verdad. En ese rango que tenemos también, pues tenemos a Miss Fortune con un 13,8 y a Darius, chicos, que es un deck súper infravalorado. Ha habido 36 Darius en total entre los 3 torneos y el 13,9 ha hecho día 2, que está muy bien. Pensar que es la tercera leyenda con mejor porcentaje, obviando cosas de estas de Lux, porque ha habido pocas, ¿vale? Está muy bien, chicos, muy bien, y poca gente lo juega, lo cual, oye, me sorprende. Luego tenemos mi Fortune, ya lo he dicho, y luego ya alrededor del 10, del 11, del 9, pues tenemos a Annie, a Ari y a Timo, que están un poco ahí. Dato reseñable. Víctor, fatal. Un 6% de los Víctor. Sí, ha habido 14, qué guay, ya, pero es que han jugado 232, hostia, no tan guay. Solo un 6% de los Víctor han hecho día 2, lo cual quiere decir que probablemente es un deck que ahora mismo no encaja bien, no funciona bien, pero que algunos hacen día 2 casi por inercia, ¿no? Porque si lo juega muchísima gente, alguno va a hacer día 2. Entonces, pues ese alguno son ese 6%, ¿vale? Pero es una cifra muy pobre. Y luego las otras cifras pobres, con el asterisco del Bolivar, ¿vale? Y el asterisco del Lee Sin, aunque realmente el 0 es real, lo que pasa que no sé si ha habido 36 decks de Lee Sin jugados, es que no ha habido ningún Lee Sin y ninguna Jinx. Lo de Jinx es durísimo, ¿eh? Es la 7ª leyenda más jugada y no ha hecho top ninguna. Para que os hagáis una idea, estáis viendo ahí, Darius que se ha jugado menos tuvo 5, Annie que se ha jugado menos tuvo 3, Seth que se ha jugado menos, bueno, menos, Seth no lo sabemos por lo del asterisco, pero tuvo 4, Bolivar incluso ha tenido 1, Lux ha tenido 1. Lo de Jinx es totalmente dramático, la verdad, chicos. No nos vamos a engañar. Y dicho esto, y después de contaros aquí un poquito mi vida, vámonos, chicos, a hacer la tier list. Esto ya va a ser rápido, van 39 minutos de vídeo. Muchos entenderéis, en base a los datos que estoy dando, dónde voy a situar cada cosa, ¿vale? Pero bueno, claramente, el mejor deck o la mejor leyenda del juego, vamos a ir en orden, ¿vale? Es la señorita Kaisa. Esto es una realidad, son factos. Es la leyenda que ha ganado los 3 torneos, la leyenda con mejor porcentaje de día 2 en función de cuántas copias ha jugado. No es que se hayan jugado muchas, sino que da igual las que se hayan jugado, por cada 100 que se han jugado, 18 han hecho día 2. Y eso no lo puede hacer ninguna leyenda, aunque se jueguen menos. Entonces, tiene que estar la primera sí o sí. Al lado de Kaisa, y también la voy a poner en tier S, está Lee Sin. O sea, Lee Sin, Master Yi, ya le gustaría Lee Sin. También poco por motivos obvios, si lo pensáis, ¿vale?
Leyenda más jugada, o sea, segunda leyenda más jugada, segunda leyenda con mejor porcentaje. Es en las tres, ha perdido las tres finales, ha sido la segunda leyenda con más porcentaje, más participación en el top 8, que no hay mucho de dónde rascar. Vale. Voy a poner la tercera, la que para mí es la tercera. Y aquí os voy a decir un poco lo que yo espero de China. Y es que creo que va a seguir aumentando el porcentaje de jugadores que la lleven y el porcentaje de victoria, ¿vale? Y para mí es Miss Fortune, ¿vale? Ya sabéis que es uno de mis decks predilectos, es el deck que a priori quiero probar de inicio, aparte de Kai'Sa y tal. Pero es Miss Fortune, una cosa es que lo pruebe y luego que a nivel competitivo vaya a lo que van todos, pero ahí está. Miss Fortune creo que no tienen mal emparejamiento contra ninguno de los dos. Puede competir contra unos mejores que contra otros, esto es una realidad, obviamente. Creo que la gente está orientando mejor las barajas. Yo no soy muy fan de la lista de artefactos. Creo que Charlie, que también le flipan Miss Fortune, lo ha comentado alguna vez en el canal de Rune Boys. Que os lo recomiendo porque hacen vídeos muy top. Pero no me mola. No, o sea, esa lista no me mola. Pero aún así, aun con esa lista, el resto de cartas son buenas. Y creo que Miss Fortune va a seguir subiendo por datos. Es que es puro dato estadístico, ¿vale? Vale, la siguiente, o el siguiente, que me parece mejor, y aquí igual hay un poco de controversia, ¿vale? Para mí es Darius, ¿vale? Repito, basándome en las partidas que yo he visto, en lo que poco que yo puedo jugar en físico y en los datos de los regionales, que al final es un poco lo que tenemos ahora mismo a mano. Es el tercer deck con mejor porcentaje de top cut, de hacer día 2. Mejor incluso que Miss Fortune, aunque muy parejo. Creo que ha tenido un bajón de jugadores, de gente que la juega, que no he entendido muy bien, en base a los porcentajes de hacer día 2 que ha tenido, ¿vale? Y aun siendo un deck un poco previsible a veces, creo que lo es, creo que es un deck súper bueno, súper consistente, que se puede montar de muchas formas, ya no solo la versión con el Bite Hood, que hay otras versiones que se pueden montar, y para mí es la cuarta mejor leyenda, aunque está en el mismo tier que otras varias que vamos a comentar. Vale, la siguiente que voy a comentar, creo que está a buen nivel de, de jugabilidad, digamos, ¿vale? Es Timin, ¿vale? Timin me gusta mucho. Repito, no entendí por qué de repente en un torneo se jugaron menos cuando lo había hecho bien, luego cuando lo hace mal se juegan más. Y es que no sé qué va a pasar en el cuarto. O sea, evidentemente no lo sé con ninguna, pero tengo teorías. Yo creo que Miss Fortune se va a jugar más y creo que Darius se va a jugar más. Y espero que Timu también. Lo que pasa que puede haber más Kaisas. Creo que por probabilidad casi no, la verdad. Y Gis por ahí, a lo mejor, pero bueno, alguna más habrá siempre. Ya no puede aumentar mucho más, ¿no? O sea, el que no lo juega antes pues será porque no lo tiene o no tiene las cartas o lo que sea y bueno, no la quiere jugar. Timo creo que lo hace bien, creo que tiene un buen porcentaje, creo que es un deck consistente, ¿vale? No es una fantasía, en realidad, ¿vale? Pero bueno, el 9% de los timos hacen día 2, tal, creo que está bastante bien. ¿Vale? El siguiente deck es Ari. Ari es una leyenda que me gusta mucho, pero tiene un problema, y es que pierde muy fácil, o al menos lo que yo he probado y he visto, pierde muy fácil contra Kai'Sa, ¿vale? Pero le compite muy bien al resto, ¿vale? Le compite muy bien allí, depende mucho de quién sale y quién no, y de la mano inicial también y tal, pero le compite, y le está compitiendo al segundo mejor del torneo, le compite bien a Darius, compite bien a varios decks, que creo que a los que creo que les puede fastidiar, ¿vale? Al final, verde y azul tiene mucha mecánica de hechizos muy buenos, tal. No es mejor que la de Kai'Sa y por eso pierde contra Kai'Sa fácil. Al final, entre comillas, tienen cosas parecidas, ¿vale? Pero las de rojo son mejores que las de los otros dos colores y ya está, que es lo que hay. El Falling Star y demás, pues lo que tiene. Pero sigue siendo para mí la cuarta mejor leyenda. Y creo que está bastante decente, ¿vale? Bastante decentilla. Y aquí voy a poner un deck más, ¿vale? Voy a poner un deck más. Igual para sorpresa de algunos. Que es Ani, ¿vale? Ani para mí está borderline entre estar aquí o la primera de la B, ¿vale? Pero de verdad creo que es un deck bastante bueno. Creo que va a mejorar. De hecho, la voy a poner por delante de Ari. Es que estas dos... Estos tres los veo como claramente tercero, cuarto y quinto. Y estas dos están un poco ahí borderline, ¿vale? Es que perder tan fácil contra Kai'Sa que le pasa a las dos. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto.
Annie, parecido a Ari, contra Kai'Sa pierde, pero contra el resto compite, pero compite mejor, incluso que por el hecho de, por el rojo, ¿vale? Contra otros. Tiene emparejamientos peores que empeora y emparejamientos que mejora con respecto a Ari, pero... creo que está muy infravalorada por el hecho, por lo de siempre, porque es Proving Ground, porque si juegas rojo, pues para eso juegas Kai'Sa y tal. Sí, es mejor Kai'Sa, es la realidad. Tampoco nos vamos a volver locos hoy dando esta información. Pero Annie está muy bien, no para de mejorar, tiene un muy buen porcentaje de top cut. En cada torneo se han jugado un poquito más, se jugaron 5 en el primero, 9 en el segundo, 13 en el tercera, y yo creo que puede llegar a jugarse hasta 20 copias en este próximo regional. Y por eso creo que funciona bien y que puede estar guay, sobre todo si empiezas a esquivar Kaisas y luego, bueno, en el top cut ya veremos lo que pasa, ¿no? Voy a dejar solo a esas dos ahí, ¿vale? Voy a dejar solo a esas dos ahí. Y ahora en el tier C, es verdad que voy a meter bastantes, ¿vale? Para mí el siguiente mejor, para mi gusto, bajo mi punto de vista, ¿vale? Es Set, ¿vale? Set creo que es un deck que, lo mismo, está un poco infravalorado porque siempre se han jugado 20, 19 copias, no cambia tal. Creo que la gente lo ha infravalorado en China porque el primer día no hizo buen porcentaje, no hizo en top cut y entonces ya no lo han jugado, pero luego en el segundo ha hecho 2 y en el tercero ha hecho 2. Hasta ahí, consistente. Creo que es un deck muy previsible, pero hay mazos que le cuestan mucho ganar a Set. ¿Vale? Entonces, me gusta bastante, creo que puede funcionar bien, creo que puede tener posibilidad de ganar a Kai'Sa según un poco cómo salga la partida y la baraja que te montes. El tema de que, entre comillas, te resucites a los bichos y tal, pues es algo que le molesta. Y creo que puede ser un deck interesante y para mí pues es claramente el siguiente deck ahí, la octava mejor leyenda, ¿no? La que cierra el top 8. Muy cerquita de Set está Víctor, ¿vale? Evidentemente sigue siendo un deck bueno, un deck que funciona bien, un deck que tiene power plays locos y salidas absurdas. Yo particularmente creo que la versión con Bite Hook y la matrona y tal funcionaría mejor en el meta actual, pero es la que no se, pero en China no se está jugando apenas y se juega otras versiones. Ya va un poco a gustos, ¿vale? Pero a mí, Víctor me gusta, creo que lo puede hacer bien, pero en el meta actual no le favorece mucho. Esto es un poco realidad y es lo que hay. Porque Kai'Sa te gana contra G, deberías ganarle, pero hay salidas de G de estas absurdas de turno 2 poro, turno 2, turno 3 tengo tal, te hago tal, no sé qué, nunca ya consigo hacerte un par de buenas defensas que tú creías que me podías conquistar algo y yo lo consigo defender y ya se me ha ido los puntos y ya me quedo a un punto, tú tienes que hacer un turno de girarte entero y el otro te hace G con ganking, lo meto aquí y lo enderezo y lo meto aquí y pierdes. Entonces, me gusta, pero creo que entiendo que tenga tan mal porcentaje y por eso creo que ahora no es un deck bueno y lo pongo en tier C. Y es que creo que ya, o sea, creo que todos los demás decks bajo ningún concepto los jugaría, ¿vale? Bajo ningún concepto. No les voy a poner ni en orden, ¿vale? Creo que tal y como están ahora, o con las listas que yo conozco y que se juegan ahora, no tienen ninguna posibilidad de hacer un buen papel en un torneo. Luke sacó la una, lo sé, a nivel testimonial. Si queréis la podemos poner la primera. Pero Olivear lo podemos poner aquí. Jinx, Lee Sin, Yasuo, Leona y Garen. Bueno, pues, creo que todos... Yo no lo jugaría bajo ningún concepto, ¿vale? Son las 7 leyendas que yo no jugaría. Intentaría jugar una de las otras 9. Creo que las otras 9 pueden hacer un buen papel, pueden hacerlo bien. Puede crear controversia. No sé si vosotros estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Me gustaría que me dierais vuestra opinión, la verdad. Pero este es el deck. Esto es lo que voy a jugar. O sea, lo que yo creo que se va a jugar, lo que yo opino. Que es mejor. Y creo que es lo que, de hecho, más deberíamos ver en el torneo. Lo que más Kaisas, luego Gis, luego Miss Fortune, Darius y Timos. Luego, un poquito menos que esto, pero tampoco mucho menos, Aris y Anis. Un poquito menos de Set y Víctor, aunque Víctor va a haber un huevo, ya lo digo, porque hubo 102, luego 70, luego 60, o sea, casi baja, pero no baja tanto como debería, como por ejemplo la Jinx, que ha bajado un huevo. Supongo que bajará de 60 a 30, a 40, debería, pero no sé si va a ocurrir. Y si baja a 30 a 40, pues va a seguir siendo el tercer que de más jugado, seguramente. Pero bueno, ahí está. Yo lo jugaría incluso por detrás de Set. Y luego los otros, no hay un orden concreto. Veo que claramente Garen es el peor.
Quizá con Lee Sin. Leona y Yasuo están ahí. Creo que pueden montarse cosas distintas de las que se están jugando. Y me consta que hay gente probándolas, pero en China no. Y Jing la voy a poner aquí porque creo que es un buen deck, pero simplemente el meta pues no le favorece absolutamente nada y un poco lo que hay. Esto es todo. Es duro pensar que Annie, siendo un deck totalmente distinto, y Jing, siendo un deck un poco distinto, son claramente mejores que Jinx y que Lee Sin, teniendo en cuenta que son de Proving Grounds. Y dice mucho de lo bueno que es el producto Proving Grounds, lo vuelvo a repetir, y lo bien que puede funcionar. Evidentemente Garen y Lux pues están ahí, es lo que hay. Pero bueno, al final, la mitad de lo que te trae el pack es bueno, lo otro lo tienes, no tienes otra forma de conseguirlo por si en un futuro acaban siendo buenos, sobre todo Lux que puede tener ese potencial. De Garen lo veo más difícil. Y trae cartas buenas también, con lo cual, para mí es un producto 3000 veces mejor que cualquier Champion Deck. Esto es una realidad. De hecho, los Champions Decks son de Lee Sin. Ya no es porque tenga cartas malas, pero es que encima son de Lee Sin, de Jinx y de Víctor. Ramón. Ramón. Chicos, Ramón. Así que nada, esto es todo, chicos. Esto es todo. Este es el resumen, este es el recap. Son 50 minutazos de vídeo. Me gusta extenderme, sé que a lo mejor porque sean 50 minutos la gente no lo va a ver. Bueno, la tier list está al final del todo. Voy a poner ahí en la descripción que lo estaréis viendo. Y al final, pues a lo mejor es tarde. Pero pondré los minutajes para el que quiera ir pinchando. Y eso es todo. Creo que el meta no es el más sano del mundo. Creo que lo de Kai'Sa es un problema. Y lo digo de verdad. De momento no creo que vayan a hacer nada, teniendo en cuenta que solo ha salido en China y no en global y demás. Pero Kai'Sa es un problema, claramente la mejor leyenda. Y vamos, me extrañaría mucho que no hubiera otra vez 50% de Kaisas en el top 8 y 25% de Kaisas en el top 64. O sea que la mitad de los top 64 es en Kaisas o casi. Y la mitad del top 8 es en Kaisas. Puede no ganar, porque al final ha habido 3 finales contra G. Y coño, no es un emparejamiento 100-0. O sea, alguna vez te va a ganar. Ya está. Pero creo que es jodido. Creo que es jodido. Y eso es todo. Espero que disfrutéis del vídeo. Gracias a todos por pasaros un día más. Tenéis vídeo hoy, tenéis vídeo el domingo, en el que hablaremos de Annie. Aunque no sea una lista como la que se está jugando en China. ¿No lo ves? Pero es la lista que juega contra el Tito Dam. Nos vemos en el siguiente. Gracias a todos. Suscribiros, darle like y me gusta. Adiós. Chao, 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 chao.